A todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En este video vengo a hablarles de un tema que me ha generado mucha inquietud en estos últimos meses de pandemia y que además siento que es un tema que encuentra directa conexión con un tema muy importante de esta clase de derecho laboral como es el tema del salario mínimo. Y corresponde a dar respuesta a la pregunta de por qué si actualmente la tasa de desempleo en los Estados Unidos supera el 6%, hay empresas que todavía no encuentran suficientes empleados para cubrir sus vacantes. Y para tratar de dar un posible acercamiento a esta respuesta, intentaré hacer una conexión entre el fenómeno que les acabo de contar y el hecho de que desde la administración de Donald Trump y actualmente la administración de Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos está entregando a la población en condición de desempleo montos de dinero superiores a lo que es el salario mínimo federal en los Estados Unidos. Entonces, a partir de esto se buscará llegar a la conclusión de si estas medidas económicas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos desde que comenzó la pandemia el 20 de enero de 2020 han servido únicamente como aceleradores de la economía o también como desincentivadores del mercado laboral. Bueno, para abordar esta cuestión considero que es muy importante que antes comprendamos qué es eso a lo que nos referimos cuando hablamos de salario. Y la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 095 de 1949, sobre protección del salario, en su artículo primero lo ha definido como toda aquella remuneración o ganancia, sin importar cuál sea su denominación o método de cálculo, siempre que sea evaluable en efectivo, haya sido fijado por acuerdo por la legislación nacional, que sea debido por un empleador a su trabajador en virtud de un contrato de trabajo, sea este escrito o sea oral, en razón de un trabajo o la prestación de servicio que éste ya haya realizado o que vaya a realizar. Es importante mencionar también que en la legislación colombiana el tema de los salarios se encuentra regulado a partir del título quinto del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente a partir del artículo 127, que a grosso modo define el salario como todo aquello que recibe el trabajador, ya sea en efectivo o sea en especie, como contraprestación directa de sus servicios. Ya habiendo entendido entonces a qué nos referimos cuando hablamos de salario, es importante tocar otra noción mucho más importante como es la del salario mínimo, cuál es su importancia y cómo funciona en los Estados Unidos. La Organización Internacional del Trabajo ha definido múltiples veces qué es eso del salario mínimo. Y en el convenio 131 de 1970 lo ha definido como esa cuantía mínima de remuneración que todo empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan realizado en un periodo determinado de tiempo. Y esta cuantía mínima no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni por un acuerdo individual, por cuanto tiene como principal objetivo proteger a los trabajadores de un país del pago de remuneraciones indebidamente bajas y también el garantizar que todos los trabajadores equitativamente se beneficien de manera justa de los frutos del progreso. Particularmente como lo define el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, que define el salario mínimo en Colombia. El objetivo del salario mínimo también es garantizar el cubrimiento de necesidades básicas del trabajador en materia de salud, alimentación, educación, vivienda, así como las de su familia, en el orden material, moral y cultural. ¿Cómo funciona el salario mínimo en los Estados Unidos y cuál es su monto actualmente? En los Estados Unidos, la entidad encargada de establecer el salario mínimo federal es el Congreso, organismo que se basa en la ley de los estatutos laborales justos. Históricamente, la primera vez que se fijó un salario mínimo en los Estados Unidos fue en 1938 en el gobierno de Roosevelt, en donde se fijó un salario mínimo de 25 centavos por hora. Actualmente, y desde el 24 de julio del año 2009, el salario mínimo que fijó el gobierno para todo el país fue de $7.25 por hora. Es decir, como hace un colombiano, se ganará por hora 27.100 pesos. Trabajando la jornada laboral en Colombia, que es de 8 horas, se estaría ganando al día 216.804 pesos y tendría un salario mensual de 5.203.296 pesos colombianos. Sin embargo, los estados pueden fijar su propio salario mínimo y en muchas ocasiones el salario mínimo estatal es mucho mayor que el federal. Aún así, vemos que aún 21 estados en los Estados Unidos siguen manteniendo el salario mínimo federal de $7.25 la hora. Una oficina del gobierno de los Estados Unidos llamada Bureau of Labor Statistics estableció que en el 2019 cerca de 82.3 millones de los trabajadores estadounidenses eran contratados por horas. De esta cantidad de trabajadores, 392.000 ganaban lo que es el salario mínimo federal, es decir, $7.25 por hora. Sin embargo, cerca de 1.2 millones de estos trabajadores, un gran porcentaje, ganaban menos que el salario mínimo, devengando salarios que oscilaban entre los 2 y los $4 por hora. Esto representa un porcentaje significativo, es el 1.9% de los trabajadores que pertenecen a esta fuerza laboral contratada por horas tan importante en los Estados Unidos, y según la BLS,
En su gran mayoría se trata de jóvenes, que es menos probable que tengan más allá que una educación secundaria, si es que la tienen. Es más probable que trabajen de medio tiempo, que se encuentren concentrados en los estados del sur de los Estados Unidos como Luisiana y Carolina del Sur, y que se encuentren especialmente en la industria de la prestación de servicios, especialmente en el sector de alimentos. Asumiendo que una persona que devenga $7.25 por hora, trabaja 40 horas a la semana, estaría devengando un salario de $290 semanales, lo que al mes equivaldría a $1.160 al mes. Habiendo dicho lo anterior y entrando en materia de análisis, es evidente que la pandemia por COVID-19 ha tenido impactos muy negativos en la economía estadounidense, país en el cual la pandemia se ha llevado una gran cantidad de víctimas y ha provocado el cierre de sectores muy importantes de la economía. Por lo que se ha llegado a decir que después de la Gran Depresión, Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia, ha estado atravesando la peor contracción económica de su historia, lo que ha tenido efectos muy negativos a nivel laboral. Según Human Rights Watch, desde que comenzó la pandemia, 74.7 millones de personas han perdido su trabajo. Y los empleos que se han perdido a causa de la pandemia en este país han sido en sectores que pagan salarios inferiores a la media, por lo que las personas que más se han visto afectadas son personas que se están quedando sin dinero y sin ahorros y por tanto no están pudiendo suplir sus necesidades básicas como la alimentación o la vivienda. Y frente a esto el gobierno ha tenido que tomar medidas drásticas. Desde antes del inicio de la pandemia en Estados Unidos funciona el seguro por desempleo, que es una figura que permite que una persona que cuente con este seguro y haya perdido su trabajo durante 26 semanas le sean entregados por el gobierno de los Estados Unidos giros semanales de entre el 30 y el 45% del ingreso recibido antes de que perdiera su trabajo. Sin embargo, esto era para muy pocos trabajadores. Llegó el COVID, la administración de Donald Trump inyectó recursos a la economía, dos grandes planes de rescate, el primero por $900.000 millones y el segundo por $2.3 billones, de los cuales gran porcentaje se fue al pago por desempleo por el COVID-19 para que pudiera llegar a todos los trabajadores de los Estados Unidos. ¿Cuánta plata recibían en el gobierno Trump? Si eran beneficiarios del seguro por desempleo, recibían ese giro semanal durante las 26 semanas que se demoraran consiguiendo trabajo, pero además el gobierno de Donald Trump se encargó de girarles $600 durante 4 semanas. Este programa estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden lanzó otro plan de rescate económico para la economía de los Estados Unidos, esta vez por un valor de $1.9 billones, el cual fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y está funcionando desde marzo del 2021. Dentro de todas las medidas que contiene este plan de rescate económico, la que más nos interesa a nosotros es la que permite ampliar hasta el 6 de septiembre del 2021 el giro directo por parte del Estado federal de $300 semanales a todas las personas que se encuentran en condición de desempleo en los Estados Unidos. $300 semanales significan $1.200 al mes. $1.200 al mes es una cifra superior a los $1.160 al mes que se gana una persona que trabaja 40 horas a la semana y se gana el salario de $7.25 por hora. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿qué ocurre cuando los subsidios que da el gobierno por desempleo superan el salario mínimo que se ganan muchas personas en los Estados Unidos? El sector republicano y algunos empresarios importantes de industrias como la hotelera o la industria de los restaurantes echan la culpa al gobierno de los Estados Unidos por el hecho de que aunque la tasa de desempleo actualmente se encuentra en el 6.1%, muchos negocios en Estados Unidos no están encontrando empleados para cubrir sus vacantes y esto se debe, según estas personas, a que las ayudas que está brindando el gobierno de los Estados Unidos en virtud del desempleo por COVID-19 igualan y en ocasiones superan los salarios que anteriormente percibían las personas que están recibiendo estas ayudas por parte de la empresa privada. Y casos icónicos existen, como el caso de McDonald's en la Florida, que está ofreciendo $50 a las personas por simplemente asistir a una entrevista de trabajo, o el cierre de vuelos de algunas aerolíneas por el hecho de que no hay personal, y la cantidad de grandes letreros en los Estados Unidos mostrando ofertas de empleo porque realmente no hay trabajadores. Yo pienso que la historia se debe ver por otro lado, y es que es muy bueno que el gobierno de los Estados Unidos esté igualando y esté compitiendo a la empresa privada en la generación de ingresos para las personas menos privilegiadas, porque esto abre los ojos a la sociedad y a la empresa privada sobre la necesidad de que se mejoren las condiciones laborales de las personas que ganan el salario mínimo federal e incluso menos que eso.